Hermana María Luisa, quería hacerle una pregunta. Usted en un estudio bíblico decía que debemos de ser fuertes y valientes. Y quería hacerle una pregunta personal sobre el fanatismo. En mi caso, hay muchas personas que me preguntan y me dicen, ¿tú por qué te cumple tanto Dios si tú te maquillas, tú te depilas tus cejas? El Señor nos ha enseñado y la doctrina usted, hermana María Luisa, que lo que debemos de cuidar es el corazón, nuestro testimonio. Y yo quiero que usted nos explique cómo debemos de enfrentar eso día a día. Bien, hermana. Entonces la gente o algunos dicen que no se maquille, que no se peine, que no se haga nada, que no se ponga perfume, nada. Yo conozco religiones cristianas que prohíben, es prohibido aplicarse una crema en la cara, colocarse unas joyitas, tinturarse el cabello, hacerse peinado. Bueno, todo eso es prohibido, todo eso es pecado. Eso yo lo conocí recién, conocí la Biblia, recién yo llegué a una iglesia cristiana y allí me enseñaban que todo eso era malo, que todo eso era pecado. Pero lo curioso era que yo veía en las personas otras cosas que eran peor que arreglarse o perfumarse o aplicarse cremas, en fin. Yo veía a estas personas chismosas, mentirosas, que se ponían a calumniar y a pensar mal de la gente. Yo veía a esas personas así, las veía con esos comentarios. Yo veía a una persona que miraba a alguien, a alguna joven, decía, esa joven, ella ya no es virgen. Eso ella ya no es virgen. Empezaba. La otra, eso está no sé qué. Aquello es hice más. Aquellos, no, ese señor es muy carnal, esos anda en mucha intimidad, ¿no? Con la pareja. Yo me quedaba asombrada porque yo era como una niña prácticamente. Yo era preadolescente escuchando eso y yo decía, ¿y por qué dice esta persona que tiene tanto de Dios y que todo es pecado y que no hay que hacer esto ni lo otro, ni oír música, ni oír radio, ni ver televisión? Era pecado hasta reírse. A reírse a carcajadas es pecado también y no había que reírse a carcajadas porque eso era malo. Seguramente ese es un fanatismo, ¿no? Eso es un fanatismo, una exageración. Pero yo veía en esa persona lo que se ponía a juzgar de los otros. Que eso, aquella le hizo hechicería, que aquella le hizo brujería, que aquella no quiere al otro, que ese sí la quiere. Y así, y yo asombradísima dije, pero se dice que la gente cuando conoce la Biblia, cuando ya uno conoce lo de Dios, uno debe cambiar y uno debe vivir una vida santa. Era lo que yo entendía en eso recién llegada. Yo me quedaba asombrada de un fanatismo de la manera de vestir, o en la manera de no tener nada en el cuerpo, en la cara, y la vida de estas personas criticando y juzgando y maliciando y pensando mal de los demás y en chismes. Eso me dejó a mí asombradísima. Sin embargo, realmente me enamoré de Dios porque eso no sirvió para que yo hubiera dicho, no, yo no vuelvo más por aquí a este lugar, sino que yo empecé fue a leer la Biblia y yo veía muchas cosas y yo las tomaba para agradar al Señor y ya, y todo lo demás decía, yo no voy a hacer eso porque eso se ve mal, se ve horrible, una forma de hablar, una forma de comportarse así a personas que dicen que son santas y que tienen la perfección y que tienen la razón y que esa es la doctrina perfecta. Eso es así. Pasó el tiempo, pasaron los años y cuando el Señor ya nos dio el don de la profecía, en la profecía yo recuerdo que el Señor le enseñaba mucho a las mujeres y a los hombres muchos comportamientos. Enseñaba comportamientos y yo veía que las mujeres, bueno, llegaban con su manera de vestir, su manera de ser, y el Espíritu Santo nunca les decía que estaba pecando, que eso era malo, que no lo hiciera, jamás les decía el Espíritu Santo. Yo dije, pues, el Espíritu Santo no le dice nada a esta persona, es porque eso no es malo, eso además no es pecado. Comencé yo a leer aquí en la Biblia y dije, ¿dónde yo tengo que encontrar en la Biblia donde diga que eso es pecado, que ponerse perfume, o que eso es pecado ponerse alguna joya o ponerse una crema en la cara? Necesito leer en la Biblia. Pues lógico, en la Biblia yo nunca iba a encontrar esto así tan claro, pero sí encontré muchas cosas. Por ejemplo, yo encontré en Isaías, creo que capítulo 5, donde dice castigo para las hijas de Sión, y las hijas de Sión pues era el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era un pueblo que Dios le había dado prosperidad y que vivían bien, mejor que los demás pueblos, las demás naciones.
Pero como ellos le fallaron a Dios y pecaron, entonces Dios dijo que los iba a castigar y el Señor trató al pueblo de Israel, fue como unas mujeres. Entonces por eso le decía las hijas de Sión. Sión era como el mismo pueblo de Dios y las hijas de Sión era pues la gente. El Señor empezó a decir que les iba a quitar y como una representación simbólica de ese pueblo, del castigo que Dios les daba, les decía, y las hijas de Sión serán castigadas porque les voy a quitar los perfumes, les voy a quitar las joyas, les voy a quitar todo lo bueno, lo que están disfrutando de toda esa abundancia, que disfrutan de todas esas bendiciones. Yo se las voy a quitar a las hijas de Sión, los voy a castigar y les voy a dar hediondez en vez de los olores del perfume. Entonces, no era que era pecado eso, sino que por el contrario, eran bendiciones de la abundancia que Dios le había dado al pueblo. Entonces ellos tenían abundancia para comer bien, para vestir bien y para tener perfumes y tener joyas finas y piedras preciosas. Esa era la bendición que Dios le daba al pueblo, le daba a la gente. Pero por el castigo al pecado, el Señor les decía que les iba a quitar todo eso y que iban a quedar en la miseria, en la pobreza, que eso sucedió efectivamente, sucedió cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida por el imperio de Babilonia. Entonces la gente lo que hacen es malinterpretar la doctrina, malinterpretar la Biblia. Los apóstoles también enseñaban. Decían, usted no demuestre su santidad, no demuestre la importancia que usted es una persona digna e importante, no lo demuestre con lo físico, con la ropa o con las joyas. Demuéstrelo con las virtudes y las cualidades del corazón, le decía. No porque fuera malo usar las joyas o los perfumes o la vestidura bien, no porque eso fuera malo, sino que en la antigüedad acostumbraban a demostrar la importancia y la categoría y el rango lo demostraban era con el vestuario y con las joyas y con todo lo máximo, así era que demostraban la importancia de una persona para que la honraran, para que los demás se le inclinaran y los honraran. Entonces eso era en ese tiempo que se demostraba la importancia de una persona. Ya en el Evangelio del Señor Jesús, entonces ya los apóstoles dicen, ustedes no sigan con ese costumbre de mostrar que usted es una personaje importante, de alta sociedad o que es muy rico. Ya no lo demuestren con tanta joya ni con tantas cosas exageradas, sino que demuestren con las virtudes, con los dones espirituales y las cualidades espirituales que ustedes van a tener, porque Dios les va a dar los dones. Y ustedes van a ser personas virtuosas que harán milagros, señales que Dios estará usando para eso. Entonces ahí va a estar la belleza de ustedes. La belleza de ustedes va a estar es en el corazón, en la personalidad, en el porte de la persona, en su manera de vivir la vida. Ahí va a estar su belleza y su importancia y ahí es donde usted lo van a admirar. A usted ya no le van a mirar cómo viene vestido o cómo viene, qué atuendo trae usted, sino le van a mirar, esta es una persona que tiene a Dios. Era la enseñanza. Entonces, hermana, a usted la critican seguramente la gente allá que la conocen, amistades, parientes o familiares que la conocen, entonces le critican que porque usted se peina o en fin, se arregla su piel. Entonces le critican, no se ponga a ponerle cuidado a esas críticas de la gente. No les ponga cuidado. Dígales que hay que buscar los valores, hay que buscar las virtudes, las cualidades. Hay que ser educados, ser compasivos, tener misericordia, tener amor, quitar los rencores, el enojo, la envidia, la codicia. Hay que quitar todo eso, la crítica, el chisme. Eso hay que quitarlo y con eso la persona se va a ver más bella, es por dentro que no la parte de afuera. Que lo de afuera pues no tiene nada. Es lo de adentro lo que Dios exige. Entonces usted no se preocupe ni se siente mal porque dice que habla no a lo que la critica. No les ponga cuidado a estos comentarios. Y si usted preguntaba del fanatismo, que qué es el fanatismo, sí, en parte es la gente con cierto fanatismo que malinterpretan las escrituras y exageran también en obligar a la gente a hacer cosas que ni las mismas personas que lo enseñan son capaces de cumplir tampoco. Ni ellos mismos cumplen lo que le exigen a los demás. Ponerle cargas a la gente, cargas inoficiosas, cosas que no valen la pena. Aquí hay es que tener un corazón recto, un corazón para Dios, un corazón limpio. Limpio, cuando el Señor en los Salmos dice, ¿quién estará en mi lugar santo? ¿Quién estará allá en la presencia del Señor? Ahí no dice los que no se maquillan o los que no se echan perfume ni los que se ponen joyitas. No, Él no está diciendo eso.
Dice, el que tiene un corazón limpio y las manos limpias es honesto, recto y justo. Ese es el que estará en la presencia del Señor. Lo demás que la gente diga, pues sí, la gente peca de fanáticos, de fanatismos. Que todo es malo y todo es pecado, oír las cosas. Nosotros seleccionamos. Hoy vivimos en un mundo, realmente que el mundo en que estamos viviendo es de maldad, digo yo. La música, la gente, su mala manera de vivir, la gente que no tiene a Dios, la música que ahora componen, la música que cantan, la gente como se está ahora disfrazando con todos esos tatuajes y todas esas cosas. No porque eso, quizá, eso no sea pecado, quizá, pero eso es una exageración. Eso es algo desordenado por parte de las personas. Es un desorden. Y eso realmente con el tiempo la gente vive arrepintiéndose de haberse hecho estas cosas. Dañar su piel, quemar su piel, gastar después mucho dinero para quitarse aquello que se mandó a hacer. Y yo digo, la gente, ¿para qué se tortura? ¿Por qué buscan torturarse? Todo eso, el que le guste y el que quiera hacerse eso se llama materialismo. Materialismo. Ay, qué bonito el tatuaje. Yo, mire aquel como sale todo tatuado, mire el de la televisión, mire que esto, que lo otro, qué tal. Eso es materialismo, porque eso es darse gusto a la persona a sí mismo en lo que quiere, complacerse. Y eso es un materialismo tonto, porque al final llega el día en que hay muchos que se arrepienten. Y hay muchos que no saben, no tienen dinero para ir allá a pagar para que le quiten eso. Y ahí queda ahí marcado. Entonces le pesa y ya es demasiado tarde. Por caprichos, por el materialismo, por las ambiciones, por querer vivir como los demás, querer imitar a los demás. Nosotros no tenemos que imitar a nada ni a nadie. Seamos únicos, originales. Seamos nosotros mismos. Leemos la Biblia. Dios nos ha hablado, Dios nos ha hecho promesas. Estamos confiando en Dios, estamos esperando en Él. Entonces, ¿por qué no vivimos y dependemos del Señor solamente? Y el Señor después nos quita a nosotros todas esas tendencias y todos esos caprichos y todas esas cosas que no valen, que no tienen sentido. Todo eso Dios nos lo va quitando. Él nos quita eso. No es porque vamos a decir, no, qué pecado tan grande que cometió aquel, no. Pero aquel cuando viene eso siente tan mal y dice, yo me arrepiento. Yo he hablado con mucha gente que hace eso. Y dice, yo estoy tan arrepentido, ¿por qué hice eso? Yo era un loco cuando hice estas cosas. Estoy arrepentido y ahora no hay nada que hacer. Es eso, en eso terminan. Entonces, seamos cuerdos, no seamos exagerados, no seamos extralimitados en nuestra manera de pensar o de tomar decisiones, sino seamos de Dios normales y pidiéndole a Dios que nos ayude. Que el Señor nos ayude, que nos guíe, que nos enseñe, que nos muestre algo, que el Señor vea que estamos haciendo algo mal, pues el Señor nos enseñará. Si somos sinceros con Él y amamos a Dios, pues Él nos enseña, Él nos corrige. Es eso.